donde tengamos una Venezuela donde la gente compre, óiganme bien, lo que le dé la gana, a la hora que sea, de la marca que quiere, y no que tenga que humillarse para que el gobierno le tenga que dar políticamente una bolsa de hambre, una bolsa de corrupción. Cuando Maduro comenzó a gobernar, el dólar costaba 17 bolos, ahorita cuesta 16.000 bolos. Esa es la realidad de un gobierno que lo que ha hecho es arruinar al país, que no busque culpables en otra parte. El único culpable es Maduro, que se vea en el espejo. Bueno, hay dos grandes noticias en el día de hoy. Por eso tenemos al doctor Moisés Naim con nosotros, escritor, columnista venezolano, como hemos dicho, miembro del Fondo Carnegie para la Paz. Lo tenemos vía Skype. Y aquí en nuestros estudios, Negar Granado, abogado penalista venezolano. El primer gran tema, el tema de la situación económica y financiera de Venezuela, la falta de liquidez y a lo que se enfrenta la sociedad venezolana en los próximos meses. Doctor Naim, es un honor tenerlo esta noche. ¿Cuál es su evaluación, cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en materia financiera, petrolera y económica en Venezuela? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Oscar. Lo que está ocurriendo era lo que era previsible y predecible, pero que no está siendo suficientemente discutido. El país, Venezuela, no tiene suficientes dólares para importar la comida que necesita y las medicinas que hacen falta, y también ha destruido la capacidad de producción agrícola y pecuaria del país. Hoy en día, en casi todos los rubros agrícolas y de producción agropecuaria, está en el 10% de lo que estaba hace 3 años. Ha habido una caída y una pérdida, una destrucción de capacidad productiva del 90%. Entonces, como no hay producción interna, hay que importarla. Y para importar hace falta divisas que tampoco tienen en cantidades suficientes. Trágicamente, desgraciadamente, el desabastecimiento que ha vivido la población venezolana hasta ahora se va a agudizar. Y se va a agudizar como producto de las políticas y la indolencia criminal de un gobierno que ve a su gente muriendo de hambre y no es capaz de tomar las decisiones necesarias en materia económica para resolver el problema. Doctor Naim, Alain Touraine, un sociólogo que usted conoce muy bien, un escritor, dijo que Venezuela no es un país latinoamericano, sino que es un país petrolero. ¿Qué quiso decir con esto? Pero además de eso, eso dio pie a lo que muchos consideran el gran error estratégico de Chávez, de ir a buscar alianzas al otro lado del mundo con Irán, con países petroleros, por esa condición precisamente. Bueno, es un país petrolero, lo que pasa es que es también una tragedia que no se ve en ningún otro país petrolero. Todos los países petroleros que dependen del petróleo como el gas, como su principal exportación, han tenido que ajustar sus economías. Pero en ninguno hemos visto la tragedia que estamos viendo hoy en día en Venezuela. No estamos viendo escenas que nos traen las noticias de gente comiendo basura en las calles, de gente desesperada por comer, de gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa, irse del país. Eso no lo hemos visto en ningún país petrolero, lo hemos visto solamente en Venezuela. Una tragedia humanitaria, como la hemos visto en las zonas de conflicto del Oriente Medio, como la hemos visto en Mosul, como la hemos visto en Raqqa. Si se produce esa especie de caos, de anomia, de ausencia de institucionalidad en Venezuela, veremos tropas multinacionales tratando de llevar a cabo labores humanitarias y de asentamientos en campamentos de ACNUR, principalmente en las fronteras con Colombia y Brasil. Sí, creo que eso ya está en marcha. Quiero aclarar que la ayuda humanitaria, hay un canal humanitario donde ha habido de la disposición de organizaciones internacionales de otros países de ayudar a Venezuela. Ese canal humanitario ha sido cerrado por el gobierno de Nicolás Maduro en un acto criminal, ¿no? Donde claramente están negándole a los venezolanos desesperados la posibilidad de ser ayudados por la comunidad internacional. Sí creo que va a haber un esfuerzo, especialmente en la frontera con Colombia, pero también en la frontera del sur, en la frontera con Brasil, por parte de esos gobiernos para atender la crisis humanitaria, pero también para contener la invasión de venezolanos hambrientos que va a llegar a ambos países. Qué penoso. Vamos a pasar con Negar Granados, el abogado, y volvemos más adelante con el doctor Moisés Naim, porque hay otro tema, otro gran tema.
la criminalización de la cúpula gobernante civil y militar. El caso de los narcosobrinos en Nueva York, el caso de los señalamientos de la fiscal en varios países. Ayer dijo en Costa Rica, Negar Granado, que Nicolás Maduro había distraído del erario público entre 8 y 10 millones y que ella tiene las pruebas y que las autoridades norteamericanas tienen esas pruebas, más las que le dieron las autoridades brasileñas, la Fiscalía brasileña por el caso de Brecht. Esta madeja se va enredando, pero denunció también que ya ella sabe que le han pagado a sicarios para que la eliminen físicamente. ¿Cómo se va enredando toda esa madeja desde el punto de vista criminal, desde el punto de vista penal? Sí, lo primero que tenemos que ver es que Venezuela se ha empezado a aliar con estos grupos de terrorismo y narcotráfico, vinculando a los propios gobernantes en estas redes de corrupción, de narcotráfico y de terrorismo. Vemos cómo aparece mencionado Diosdado Cabello, el primer vicepresidente del partido oficialista, con más de 100 millones de dólares, dicho por la propia fiscal general de la República, en Brasil, de coimas, producto de los contratos con Odebrecht. También vemos que definitivamente el vicepresidente Tarek El Aissami tiene vínculos con Al-Qaeda y las células de Al-Qaeda ya operando en Venezuela, especialmente o específicamente en Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Y vemos que de alguna u otra forma los sobrinos de la pareja presidencial, porque no es solamente de Cilia Flores, sino también de Nicolás Maduro, están condenados a perpetuidad, de por vida, por vínculos con el narcotráfico. Definitivamente el gobierno de Venezuela es un gobierno que está enrasado, que está enlazado con la criminalidad mundial y que de alguna u otra forma no va a ser muy fácil entregar el poder porque empiezan los procesos judiciales penales internacionales contra todo y cada uno de los funcionarios del gobierno de Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Enrique Capriles con relación a este entramado de corrupción con Odebrecht. Para que querían hacerle creer a la gente que el metro estaba listo. Y miren el metro como está, la corrupción más grande habida en la historia. Miren cómo dejaron, así hasta allá quedaron. Esta obra costó, bueno, nadie sabe, se habla de cientos de millones de dólares y dijeron que esto estaba listo en el 2015. Ahí tienen ustedes. Que expliquen qué fue lo que pasó aquí, a ver si le van a echar la culpa a Donald Trump también. Capaz que le echan la culpa y dicen que esto es culpa de las sanciones. Gobierno corrupto. Las imágenes, Moisés Naín, las imágenes que está mostrando Enrique Capriles en esta conferencia de prensa son las imágenes del metro inconcluso, de los elevados. Él dice cientos de millones, hay quienes dicen miles de millones, y que Odebrecht dio a Venezuela por coimas y sobrevaluaciones la friolera de 30.000 millones de dólares, 30 millardos. ¿Hasta qué punto esto puede ser resistido por la sociedad venezolana y por el sistema jurídico nacional e internacional? El sistema jurídico venezolano ha sido devastado. No quedan muchos jueces que no sean dependientes del gobierno. El gobierno controla el sistema judicial, ahí no hay ninguna independencia y hay unas mafias que hacen terrorismo judicial, extorsiones, es decir, se ha criminalizado el poder judicial. Eso ha venido ocurriendo desde hace tiempo. Esta criminalidad, la corrupción en las obras públicas, la corrupción en las compras del Estado, la verdad es que no es nada nuevo, lleva más de 10, 12 años ocurriendo. Lo único que ha cambiado es que ahora nos estamos enterando, ahora hay más información. El caso de Odebrecht ha mostrado claramente que Venezuela era el país donde más dinero pagaron. Irónicamente, también es el único país donde no se ha abierto una investigación por parte del gobierno para identificar quiénes son los beneficiarios de las coimas que pagaba Odebrecht. Pero en general la criminalización del Estado venezolano se ha profundizado, venía existiendo, y lo único que pasa ahora es que la conocemos mejor. Finalmente, Moisés, ¿cuál es la base de sustentación de un gobierno que no tiene legitimidad ni de origen ni en ejercicio, que se acentúa cada vez más a nivel internacional y en el mismo país no tiene respaldo popular? Concretizando, resumiendo, ¿en qué está basada la detentación del poder de Nicolás Maduro y su cúpula? En la represión. Y esa descripción que acabas de hacer no es solo de Venezuela, es también de Corea del Norte, es de Cuba, es de Bielorrusia, es de Irán.
Es decir, donde quiera que es de Rusia en muchos sentidos. Es decir, estos son gobiernos que no gozan de una legitimidad ni de desempeño ni de origen. Y bueno, y tienen a la gente hambrienta y en la calle. No les va y no tienen soluciones. Lo que siempre impresiona mucho es la falta de imaginación, la indolencia en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan al país. Las únicas soluciones que han tenido es lanzar a la Guardia Nacional a reprimir a la gente. No tienen otra. Y ahora lo están escalando, están siendo... Hemos visto cómo en los últimos días han arreciado en el cierre de empresas de radio, donde los medios de comunicación están cada vez más coartados, donde no hay libertad de expresión en Venezuela, y bueno, eso forma parte de todos los elementos de una dictadura. Qué horror. Gracias, Moisés Naim. Finalmente, Negar, en unos segundos que nos quedan, ¿termina esto como el expediente de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori o el de Noriega en Panamá? Yo creo que termina como el de Noriega en Panamá. Lo oímos a Moisés Naim de alguna otra forma diciendo que van a venir los asentamientos de ACNUR. El canal humanitario tiene que abrirse. Definitivamente la crisis humanitaria que hay en Venezuela desbasta a la población civil, y los únicos víctimas de esa mala política del gobierno de Nicolás Maduro son los venezolanos, que están quedándose sin alimentos, sin medicina, y la salud cada vez empeorando. Muchas gracias, Negar Granado. Gracias nuevamente al doctor Moisés Naim.